La tenemos conectada, es un placer sumarla a la mañana del C, más que todo en esta época que estamos transitando, a Julia Di Santi, candidata a gobernadora por el Nuevo MAS. Julia, es un placer recibirte aquí en la mañana del C. Te saludan Simón Guzmán, Ernestina Marci y Germán Negro. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo y feliz día. Los saludo ahí con un fuerte abrazo. Muchas gracias por su tarea. Bueno, muchísimas gracias Julia y gracias a usted por tomarse el tiempo de dialogar con nosotros. A ver, un poquito menos de 20 días, Julia, para las elecciones. Antes de meternos en otros temas, ¿qué análisis hace usted? ¿Cómo prevé, qué ve de estas elecciones provinciales en Córdoba? Bueno, estas elecciones provinciales se dan en un marco nacional muy complejo y Córdoba, por más que lo quieran presentar como una burbuja, no está aislada de la enorme crisis social y económica que se atraviesa a nivel nacional, de la cual son responsables justamente los espacios políticos que hoy se disputan la gobernación, tanto Yarlora como el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio. Y la verdad que es una campaña que la veo con muy pocas propuestas y me parece que hay pocas propuestas porque justamente eh, el país, estando en esta puerta de una grave crisis, la única idea que se les cae a los principales espacios políticos es más ajuste. Y justamente me parece que ahí es donde está esta campaña tan silenciosa, tan este, vacía. Y me parece que ahí es donde hay que poner el punto, hay que poder visibilizar en esta campaña la grave crisis que hay, las personas, de los trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran, por ejemplo, este nuevo fenómeno que se extiende en el país, que estamos cobrando por debajo de la canasta familiar, eh, que somos trabajadores incluso bajo convenio, el 40% de la población bajo la línea de pobreza, la cantidad de precarización que hay en la juventud, que es un fenómeno que se extiende y que afecta principalmente a este sector. Bueno, son todos aspectos que hablan de un deterioro social y económico muy grande, como decían recientemente, y mientras los espacios políticos, pura rosca. Nosotros, en realidad, desde mi espacio, lo que estamos planteando es ir a un salario de 500.000 pesos y esa es nuestra principal propuesta. Esa, Porque, Perdón que le interrumpo, Julio. Justamente eso le iba a consultar. Alguien que pone ahora la mañana del C, se encuentra con Julia Di Santi al aire, dialogando en vivo. ¿Qué argumentos le da usted o qué propuestas le propone para que el cordobés decida elegirla en las próximas elecciones? claro, tiene que haber propuestas que mejoren las condiciones de vida de las mayorías sociales. Hoy por hoy no es que la economía no haya crecido, sino que la economía creció, pero quedó ese dinero en muy pocos bolsillos, en muy pocas manos. Hay en Córdoba grandes ejemplos de eso. Por ejemplo, Fiat, Iveco, Renault concentran el 35% de la producción automotriz. Arcor, Bagley, Coca-Cola, que encima acaba de despedir 47 trabajadores. Bueno, son empresas que ganan muchísimo dinero y que lo que tenemos que lograr justamente es extraer las ganancias de esas empresas, extraerlas de de esa gran cantidad de millones que ganan, porque además extrayendo las ganancias es una medida de soberanía, porque impedimos que ese dinero, como hizo Vicentín, que la fugó, la fugan la plata, la guita, bueno, justamente que no la fuguen, que quede en el país toda esa gran cantidad de ganancias ¿Y y cómo además haces? pone el eje en el peso y no en la dolarización. En realidad es una medida que si pensamos en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, es retrotraer nuestro poder adquisitivo al 2015. En el 2015 nosotros ganábamos 2 canastas básicas, en promedio, un salario promedio.
Entonces, ¿por qué no podemos ganar las básicas, la canasta básica, ¿no? Que no cuenta el alquiler, no cuenta los servicios? Entonces, me parece que hay que ir hacia eso. Julia, y consultarte acerca de lo que se difundió en el día de ayer. Hubo una denuncia por parte del Nuevo MAS, pero también por parte del candidato de Encuentro Vecinal, Aurelio García del Orrio, que denuncia irregularidades en la distribución de la pauta publicitaria para los partidos políticos. Señalan que hay se prevalece más la campaña de, por ejemplo, el candidato oficialista Martín Yarlora. Y García del Orrio pedía específicamente que se cancelen, que se suspendan las elecciones a nivel provincial hasta que la justicia electoral de Córdoba regularice esa situación. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Acompañan esta denuncia? No, nosotros estamos planteando que es una irregularidad muy grave, pero nos parece que debemos ir hacia una denuncia que permita resolver esta situación. Incluso ayer, luego de mover esta denuncia y hacer este tipo de planteos, se empezaron a llegar notificaciones, digo, señal de que cuando uno protesta, las respuestas aparecen, y eso es muy importante porque la campaña electoral es muy silenciosa, pero la campaña electoral de Yarlora es millonaria. Solamente en redes sociales en un trimestre, Yarlora destinó en la Municipalidad de Córdoba, que eso aparece en las aplicaciones de Facebook, de Meta, destinó 137 millones de pesos en un trimestre. Y el gobierno de Córdoba 32 millones. Son los espacios que más destinaron a nivel nacional dinero, y solamente el gobierno de Córdoba, que es el segundo, duplica al tercero. Entonces, es muchísimo dinero el que ha estado destinando el gobierno de Córdoba, no solo desde ahora, sino el gobierno de Córdoba y la municipalidad, para instalar la figura de Yarlora, para instalar esta campaña que es vacía, para lavarle la cara a un PJ que el año pasado el PJ estuvo entre la espada y la pared con el conflicto de salud, en donde se desnudó las terribles condiciones de los hospitales, Julia, el conflicto pero docente. para que nos aclares qué es lo que le acusan a la justicia electoral. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Acaso denuncian que hay distribución inequitativa del dinero? La distribución de por sí es inequitativa, pero además se demoraron 10 días en la asignación de espacios publicitarios. Entonces, esos 10 días son 10 días que nosotros perdemos, el resto de los espacios perdemos, y mientras tanto, Hacemos por Córdoba sigue haciendo una campaña millonaria a la que dinero proviene de financistas privados, del mismo dinero estatal. Entonces, eso es lo que denunciamos como injusto y como inequitativo desde mi espacio. Y la última que te hago, Julia, y desde ya agradecerte por el tiempo, ¿cómo se compite contra, vamos a decir, un aparato millonario y que hoy, quieras o no, al sumar tanto dinero, dirige y maneja todo? ¿Cómo hacen desde su espacio por lo menos? Bueno, nuestra fuerza estuvo ahí, en el conflicto de salud, por ejemplo, en el conflicto docente. Yo soy docente y fui parte de todo este proceso en el que denunciamos la paritaria a la baja, las condiciones de trabajo, la derogación de la ley jubilatoria 10.694, que nos deja, los jubilados cobran menos del 70%, el 62, 65%. Entonces, hay y el maltrato laboral también denunciamos en ese conflicto. Nosotros ahí tenemos nuestra fuerza, en trabajadoras y trabajadores, la fuerza de la juventud, que es protagonista de grandes procesos, la pelea ambiental, la pelea por la diversidad, la pelea por el aborto, contra la violencia hacia las mujeres. Ahí es donde hay una gran fuerza. Nos quieren meter de que la juventud es de derecha. La juventud incluso soy parte de esa juventud, y quieren meter que son de derecha, etcétera. La juventud
sigue siendo rebelde, sigue siendo protagonista de procesos a nivel nacional e internacional. Y bueno, mi espacio también, un poco la apuesta por mi candidatura es eso, es reflejar esas nuevas generaciones que participamos activamente en la política, que somos parte de esos procesos. Julia, muchísimas gracias desde ya por tomarse el tiempo de dialogar con La Mañana del C. Para nosotros ha sido un placer, éxitos en lo que viene y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Les cuento, fila 8 en la boleta para que nos acompañen con su voto. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra de Julia Di Santi, candidata a gobernadora por el espacio El Nuevo Más.